Primer libro de Crónicas, capítulos 24 al 26. Leemos en Primero de Crónicas, capítulo 24. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamim, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimatercera a Upa, la decimacuarta a Jezebeat, la decimaquinta a Bilga, la decimasexta a Imer, la decimaséptima a Esir, la decimaoctava a Afses, la decimanovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Amasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Y de los hijos de Leví que quedaron, Subael de los hijos de Amram, y de los hijos de Subael, Jeedías. Y de los hijos de Reabías, Isías el jefe, de los hijos de Isharitas, Selemot, e hijo de Selomot, Jaat. De los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, el segundo Amarías, el tercero Jaasiel, el cuarto Jecamán, hijo de Uziel, Micaía, e hijo de Micaía, Samir, hermano de Micaía, Isías, e hijo de Isías, Zacarías. Los hijos de Merari, Mali y Musi, hijo de Jaasías, Beno. Los hijos de Merari por Jaasías, Beno, Soam, Zacur e Ibri. Y de Mali, Eleazar, quien no tuvo hijos, hijo de Cis, Jerameel. Los hijos de Musi, Mali, Edar y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas. Estos también echaron suertes como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David, y de Sadoc y de Ahimelech, y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos. Primero de Crónicas, capítulo 25. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey.
De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el campo para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió a Asaf para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12, la tercera para Zacur, con sus hijos y sus hermanos 12, la cuarta para Isri, con sus hijos y sus hermanos 12, la quinta para Netanías, con sus hijos y sus hermanos 12, la sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos 12, la séptima para Gesarela, con sus hijos y sus hermanos 12, la octava para Jesaías, con sus hijos y sus hermanos 12, la novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima para Simei, con sus hijos y sus hermanos 12, la undécima para Azareel, con sus hijos y sus hermanos 12, la duodécima para Asabías, con sus hijos y sus hermanos 12, la decimatercera para Subael, con sus hijos y sus hermanos 12, la decimacuarta para Matatías, con sus hijos y sus hermanos 12, la decimaquinta para Jeremot, con sus hijos y sus hermanos 12, la decimasexta para Ananías, con sus hijos y sus hermanos 12, la decimaséptima para Josbecasa, con sus hijos y sus hermanos 12, la decimaoctava para Anani, con sus hijos y sus hermanos 12, la decimanovena para Maloti, con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima para Eliata, con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima primera para Otir, con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima segunda para Gidalti, con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima tercera para Maasiot, con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima cuarta para Romantieser, con sus hijos y sus hermanos 12. Primero de Crónicas, capítulo 26. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf, los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Gediael el segundo, Zebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto, Elioenai el séptimo, los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Odni, Rafael, Obed, Elzabat y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62
de Obed-Edom. Y los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Osa, de los hijos de Merari, Simri, el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. El segundo, Hilcías. El tercero, Tebalías. El cuarto, Zacarías. Todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas para cada puerta, y la suerte para la del oriente cayó a Selemías, y metieron en las suertes a Zacarías su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte, y para Obed-Edom la puerta del sur, y para sus hijos la casa de provisiones del templo, para Supim y Osa la del occidente, la puerta de Salequet en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente 6 levitas, al norte cuarto de día, al sur cuarto de día, y a la casa de provisiones de 2 en 2. En la casa de los utensilios al occidente 4 al camino, y 2 en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas y de los hijos de Merari. Y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de Laadán, hijo de Gersón, de Laadán los jefes de las casas paternas de Laadán gersonita fueron los Jehielitas. Los hijos de Jehieli, Setam y Joel su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los amramitas, de los isaritas, de los hebronitas y de los uzielitas, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este era Rehabías, hijo de este Jesaías, hijo de este Joram, hijo de este Sicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los isaritas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700, gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová y en el servicio del rey. De los hebronitas, Jerías era el jefe de los hebronitas, repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David se registraron y fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Jazer de Galaad, y sus hermanos, hombres valientes, eran 2700, jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios y los negocios del rey.